Hola, buenos días a todos. Esperando que estén todos bien. Me parece que esto ya está pasando. En fin, vamos a continuar con la exposición que estábamos haciendo del sistema de Hegel. Habíamos expuesto en el último vídeo la lógica, que era la primera parte del sistema de Hegel, y habíamos visto cómo la lógica es el desarrollo para Hegel de la idea considerada en su carácter más abstracto. En ese sentido, esta parte de la lógica que expusimos, que tiene tres partes: la lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto, es, diríamos, la parte nueva que añade Hegel respecto al sistema de Schelling. En Schelling el sistema solamente tiene dos partes: la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Pero Hegel añade esta tercera parte porque considera que lo absoluto no se capta por una mera intuición, sino que necesita un desarrollo como era en Schelling, ¿no? La famosa frase de Hegel, reproche de Hegel a Schelling, diciendo que lo absoluto de Schelling es como la noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no? Hegel demuestra en esta obra que no es tan noche lo absoluto, sino que se puede comprender conceptualmente, y es el interés que tiene esta obra magna de Hegel como la lógica, ¿no? Que es una obra tan importante como la fenomenología del espíritu. Quizás sean las dos obras más importantes de Hegel, en el sentido de que son las que añaden realmente algo nuevo tanto a Fichte, a los sistemas de Fichte, como al sistema de Schelling, porque la fenomenología ya vimos que era necesaria como para introducirse en el sistema. Y desde este punto de vista, claro, el problema está ahora en cómo Hegel pasa de la lógica a la filosofía de la naturaleza, que es y después vendrá el paso de la filosofía de la naturaleza a la filosofía del espíritu, en la cual lo absoluto es no solamente idea, sino que es en sí y para sí, ¿no? Se alcanza a la idea que aparece aquí en forma abstracta, alcanza su máximo desarrollo como espíritu en la filosofía del espíritu. El paso de la filosofía de la naturaleza a la filosofía del espíritu no plantea grandes problemas, porque es lo mismo prácticamente que había dicho Schelling. Pero el paso de la lógica a la filosofía de la naturaleza es nuevo, no aparece en Schelling. Entonces aquí es donde Hegel da una explicación utilizando, pues a veces un lenguaje figurativo, y otras veces intenta dar una explicación conceptual, pero es donde le aparecieron una serie de críticas, sobre todo, por ejemplo, las críticas que le hace el último Schelling, segundo Schelling, que hace una crítica, como veremos después de exponer a Hegel. Tendremos que exponer como un último tema las críticas del viejo Schelling en Berlín, ¿no? La muerte de Hegel, cuando ocupa su cátedra y hace unas críticas a la filosofía de Hegel. Una de ellas está dirigida a esta, ¿no? A esta situación del paso de la filosofía de la lógica a la filosofía de la naturaleza, ¿no? Este paso es el que Schelling dice que aquí se ve como no hay una posibilidad deductiva, ¿no? Ese paso no se puede justificar de forma racional, como pretende Hegel. Hegel, en realidad, su filosofía es una comprensión racional del mundo, ¿no? y de toda la realidad, siguiendo el lema suyo de que todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? El racionalismo de Hegel es claro. En ese sentido, sin embargo, aquí Schelling
la crítica que le hace es que Hegel no justifica racionalmente el paso de la lógica a la filosofía de la naturaleza, sino que utiliza metáforas. Bueno, en principio se puede decir que Hegel a veces utiliza pensamiento figurativo, como diríamos, conceptos religiosos, ¿no? Como cuando dice que la idea es la consideración de Dios antes de la creación, ¿no? Cuando pasa a la naturaleza es como si Dios crease la naturaleza. Este es un lenguaje religioso. Evidentemente ya dijimos que el concepto de Dios de Hegel no es un concepto religioso, es el Dios de los filósofos. Sin embargo, Hegel utiliza estas comparaciones quizás para hacerse entender o ser aceptada su filosofía por un público religioso que era el dominante entonces en Prusia, sean protestantes o sean católicos. Entonces el lenguaje religioso parece que hace aceptable esta filosofía frente a lo que pasaba con Fichte, que fue acusado de ateísmo. En ese sentido, Hegel parece que fue más cauto y se guarda de evitar estas acusaciones y a veces pues hace estas concesiones a este público diciendo que la idea es Dios antes de la creación. Y en ese sentido, pues parece que se podía interpretar en términos religiosos que lo que está diciendo Hegel es que Dios, como la idea, pues crea el mundo. Entonces, al crear el mundo, pues se desarrollará en el mundo. En términos religiosos esto no tiene problemas de entender. El problema que se puede discutir es qué quiere decir que Dios pasa a la naturaleza, si es una creación o es una emanación en términos neoplatónicos, porque claro, en Hegel hay muchos restos de neoplatonismo. Y en ese sentido es un pasaje que plantea problemas, ¿no? Schelling hizo unas críticas muy agudas, ¿no? Diciendo que Hegel utiliza la metáfora de que la idea al final de la lógica se exterioriza y se deja caer, dice, en la naturaleza, haciéndose inconsciente. Al dejarse caer en algo exterior se hace inconsciente y toda la naturaleza sería todo la forma en que la idea pasa de un estado inconsciente se va haciendo cada vez más consciente, y en la naturaleza al final aparece lo que llamaba Schelling el espíritu dormido, que luego dará lugar, de ello nacerá el espíritu, la conciencia. La idea se hará consciente en la filosofía del espíritu plenamente. Pero esto sería, según Schelling, una metáfora, que es el dejarse caer, ¿no? Hegel utiliza el término concreto en alemán el término entlassen. No puedo escribirlo aquí ahora. Entlassen significa dejarse caer, salir de una situación, licenciarse, en fin, el diccionario puede... ¿Qué quiere decir? El problema es que Schelling dice que este término tiene una connotación más bien mística, porque fue utilizado por los místicos, la mística alemana, muy influida por la mística española del Renacimiento, San Juan de la Cruz, ¿no? Por ejemplo, podemos traducir este enlace, en el sentido que dice Schelling, en el sentido místico, por el término de San Juan de la Cruz, en los famosos versos que dice aquello de quedéme y olvidéme, ¿no? Es decir, dejarse caer es el quedarse y olvidarse, como si dijéramos, la idea se queda dormida, se hace inconsciente y se olvida, ¿no? De lo que era para después recuperar conciencia. Entonces, Schelling viene a decir que, claro, aquí el racionalismo de Hegel pretendió hace agua, porque introduce un término místico para explicar, no es un término racional, es un término de la mística. Esta es la famosa acusación, ¿no? Por una parte que hace Schelling. Otra acusación que hace también Schelling, como veremos, es que Hegel dice que la idea pasa a la naturaleza porque se mueve por sí misma, lo que llama el automovimiento de la idea, ¿no? Como la idea decide
decide pasar a la naturaleza, se deja caer, todos estos términos que utiliza Hegel. Claro, si él dice, la idea no se mueve por sí misma, ni decide pasar a la naturaleza. Eso es el filósofo Hegel que decide que la idea pase a la naturaleza, ¿no? Entonces sería el filósofo Hegel, no la idea. Estas críticas de Schelling son muy agudas, ¿no? Pero también es verdad que teniendo estos problemas, había que realmente no perder de vista que la explicación que hace Hegel de este paso, hay que tener en cuenta también la fenomenología del espíritu, la lógica y después la filosofía de la naturaleza, no solamente centrarse en... Si vemos una visión más general, podríamos entender que en general si Hegel como está siguiendo el esquema diseñado por Platón, ¿no? Que es la filosofía académica que funda Platón, que la filosofía empieza por el conocimiento, por la experiencia, pero el filósofo como el prisionero de la caverna, ¿no? Tiene que elevarse al mundo de las ideas, contemplar el mundo de las ideas, y una vez que entiende el mundo de las ideas, conoce la verdad, vuelve a la caverna y trata de interpretar aquello según las ideas del mundo ideal, ¿no? Según la verdad. En ese sentido, la vuelta a la caverna se podría aplicar este esquema a toda la obra de Hegel. La fenomenología del espíritu de Hegel es pues el momento en que los prisioneros se van entendiendo, separándose del mundo de las apariencias y descubren, según la teoría del conocimiento de Kant, claro, no según la de Platón, cómo el mundo es un mundo racional que es puesto por ellos mismos, y se van elevando toda la fenomenología del espíritu, es ese camino. Y ahí, claro, la diferencia con Platón es muy grande, ¿no? Porque Platón prácticamente explica muy poco esto. El genio de Hegel es que habría explicado en la fenomenología del espíritu todo el desarrollo necesario que tiene que hacer la conciencia para elevarse al mundo real, que es el mundo de la idea, ¿no? Como diría Platón. En ese sentido, por eso la fenomenología del espíritu es una obra que el que la lee pues está muy bien explicado todo esto, ¿no? Y hay una comprensión de la experiencia, de la historia, de la humanidad, para llegar al momento actual, ¿no? Una vez, y luego, claro, el mundo de las ideas, una vez que se entiende la idea, es la contemplación del bien, que diría Platón, o del sol, ¿no? Cuando se entiende, entonces el filósofo debe volver. Y aquí sí tiene razón Schelling, que es Hegel el que decide volver al mundo real, volver a la caverna. Entonces vuelve primero por la naturaleza y después por el espíritu, ¿no? En ese sentido, pues, claro, los términos que utiliza Hegel, pues no son muy acertados, ¿no? Pero bueno, se podía salvar a Hegel en este esquema. No es Hegel, no es la idea la que decide alienarse en el mundo y pasar por la naturaleza, que es el espíritu dormido, y estas metáforas que utiliza Hegel, ¿no? Sino que sería el propio Hegel el sujeto que decide que hay que volver al mundo para explicarlo, ¿no? A la vuelta a la caverna sería. Y en ese sentido, pues se puede conservar un sentido racional de la explicación de Hegel sin suponer que hay aquí algo irracional. Otra cosa es, la crítica de Schelling, como veremos, iría más encaminada y tiene más sentido si consideramos que lo que está haciendo Hegel es una explicación puramente racional, abstracta del mundo, ¿no? Una filosofía que llamará Schelling negativa, ¿no? No es una filosofía positiva, en el sentido que su explicación es puramente un proceso lógico de conceptos, ¿no? Y dice, y claro, si él dice de un concepto puede salir otro concepto, de una idea otra idea, pero de una idea no puede salir la naturaleza, una realidad, ¿no? Y por eso el segundo Schelling propondrá
la fundación de una filosofía positiva, no puramente negativa como la de Hegel, ¿no? Esta sería una idea más interesante porque toda la filosofía contemporánea, empezando por el positivismo, el marxismo, irán por ahí, como vamos a ver. Pero en fin, vamos a quedar de momento en este famoso y polémico paso que Hegel hace para pasar del mundo de la lógica al mundo de la naturaleza. Y una vez que la lógica, la idea se deja caer en la naturaleza, según Hegel, en un estado inconsciente, pues se irá desarrollando por la naturaleza hasta adquirir la conciencia. En este sentido, la filosofía de la naturaleza de Hegel es un resumen, no dice cosas nuevas a lo que decía Schelling. Incluso tiene aspectos que la hacen inferior en algunos sentidos, porque Hegel considera que la naturaleza es el calvario del espíritu, es decir, es algo negativo, no tiene, frente a Schelling y los románticos que veían en la naturaleza como algo positivo, ¿no? Como algo que les atraía, ¿no? Y por eso parece los románticos, pues la vuelta a la naturaleza, todos esos interés que tenían por viajar a los Alpes y subir a esos grandes, esa naturaleza salvaje, ¿no? Impresionante, ¿no? Sin embargo, parece ser que Hegel, que alguna vez debió hacer una excursión por los Alpes, volvió a casa medio mareado, que no le interesaba el mundo de la naturaleza, no tenía esa sensibilidad, ¿no?, que tenía Schelling, los románticos hacia la naturaleza. Entonces, para Hegel lo importante no es el mundo de la naturaleza, será el mundo del espíritu. De hecho, la parte más brillante de Hegel es la filosofía del espíritu, no es la filosofía de la naturaleza. En ese sentido, que Hegel reconoce que en la naturaleza no es todo racional, reconoce que hay monstruos, hay un delirio báquico que dice, en la que aparecen figuras irracionales, pues fantásticas, ¿no? El reino en la naturaleza es el reino de la necesidad, dice Hegel, pero también del azar. Y en ese sentido, en la naturaleza hay monstruos, pero a Hegel lo que le interesa es la lógica que se va abriendo en la naturaleza, de tal manera que se va pasando como por una serie de estadios. La naturaleza pasa por la filosofía de la naturaleza de Hegel, es esto, ¿no? Son los tres estadios de Schelling, ¿no? Hay una naturaleza primero indiferenciada, que son las masas, la aparición, diríamos, de la mecánica, que estudia la mecánica. Después aparecen con las fuerzas en las que se formaron el sistema solar, las fuerzas gravitatorias que estudió Newton. Pero después habría en la naturaleza la aparición de otras fuerzas de naturaleza distinta que obedecen a un nivel superior, que son las fuerzas electromagnéticas, químicas. Y por último aparecerían de la síntesis de estas otras fuerzas con las primeras un tercer estadio, que sería los productos orgánicos, ¿no? Es que es lo que decía Schelling, ¿no? Y en los productos orgánicos, la naturaleza orgánica es el espíritu dormido y acaba dando lugar a la aparición del espíritu, que dará paso al mundo del espíritu, a una segunda naturaleza, como decía Schelling, que será el mundo del espíritu. Y por eso no vamos a insistir más en la exposición de la filosofía de la naturaleza, preferimos pasar a hacer una exposición más detallada de la filosofía del espíritu, que es la tercera parte del sistema de Hegel. Y en ese sentido, aquí, pues, aunque hay cierta repetición de lo que decía Schelling en la filosofía del espíritu, en general es un calco, ¿no?, la división que hace Hegel en tres partes, también tres estadios. Otra vez aparecen las triadas, ¿no? La filosofía del espíritu, Hegel la divide en tres partes: la filosofía del espíritu subjetivo, la filosofía del espíritu objetivo y la filosofía del espíritu absoluto. Estas tres partes ya estaban en el sistema de Schelling. Lo que pasa es que Hegel añadirá aspectos particulares, enriquecerá estos análisis con más detalle que había hecho Schelling, por ejemplo, en aspectos como la filosofía de la historia,
que luego desarrolló cursos en Berlín, las lecciones sobre la historia universal, ¿no? o el aspecto del arte, que ya trataba Schelling como apareciendo en el espíritu absoluto. Claro, Hegel dedicará los famosos cursos de estética, las lecciones sobre la estética de Hegel, que monumentales, ¿no? En las que pues, hay una ampliación, un desarrollo más a fondo de lo que decía Schelling. Y en ese sentido, pues, claro, también de Hegel hay que tener en cuenta que además de estas obras que dijimos, la fenomenología del espíritu, la lógica o la enciclopedia, realmente las obras que después se leyeron más de Hegel y que son las más recomendables para introducirse en la filosofía de Hegel, son estas lecciones de historia universal o las lecciones de estética. Pues también publicó una filosofía del derecho, que es un desarrollo más específico de esta parte. Y las lecciones, que eran los cursos que daba en Berlín y que después se editaron después de muerto Hegel, recogiendo los cuadernos de sus cursos con apuntes de los alumnos, y en fin, estas obras se escribieron, son póstumas, ¿no? Sin embargo, son las obras en las que se ve a Hegel pues exponiendo en sus clases de una forma ordenada estas materias, y son las formas quizás que se leen mejor, ¿no? Porque la lógica es una obra difícil de leer, la fenomenología ya lo dijimos, y la enciclopedia, al ser un compendio, también tiene sus dificultades, pero en estas obras, como la estética, Ortega y Gasset, por ejemplo, recomendaba empezar leyendo a Hegel, leyendo las lecciones sobre la historia universal. Están traducidas al español, pero claro, es una obra muy amplia. Y además también es verdad que la mayor parte de los contenidos históricos que trata Hegel pues son interesantes lo que tiene que ver con el mundo clásico greco-romano, la época medieval y la época moderna, porque luego otros aspectos como el mundo oriental, China, pues claro, está muy superado por lo que conocemos hoy. Bien, en ese sentido, la filosofía del espíritu vamos a exponer a grandes rasgos lo que es la filosofía del espíritu, ¿no? Hegel dice que una vez que se desarrollan estos estadios de la naturaleza, aparece el espíritu en el hombre, ¿no? Y entonces el espíritu, dice Hegel, que es la manifestación más alta de lo absoluto. Y por eso la filosofía del espíritu para Hegel sería la parte final de su sistema, pero no por eso la menos importante. Es porque para Hegel lo absoluto es la identidad, como Schelling, de la naturaleza y del espíritu. Pero la manifestación, por otra parte, dice Hegel, la manifestación más alta de lo absoluto se da en el espíritu. Por eso Hegel llega a identificar lo absoluto como el espíritu, el Geist, ¿no? A diferencia de Schelling, que Schelling en ningún momento hace esto, ¿no? Schelling dice que lo absoluto es indiferencia, ¿no? Es la identidad pero indiferenciada, que es naturaleza y espíritu, pero no se puede decir que sea más espíritu que naturaleza, o menos, ¿no? Es una indiferencia. En Hegel no, en Hegel aquí, por eso en Hegel ya dijimos que hay como una vuelta al idealismo, o el idealismo de Fichte, en el sentido, pero a un nivel no del yo, sino del espíritu, ¿no? Del espíritu como la idea que toma conciencia en la filosofía del espíritu, ¿no? Que se hace autoconsciente. Entonces, claro, aquí utiliza Hegel también metáforas religiosas. Dice que del cristianismo, ¿no? Dice, la idea es como Dios que se encarna en el hombre, en Cristo, se encarna en la naturaleza, pero además el cristianismo para Hegel no solamente es la primera religión que dice que Dios se hace hombre, sino que también está la recíproca. Dice Hegel, el hombre se eleva a Dios, según el cristianismo, ¿no? Cristo es Dios, pero la naturaleza de Cristo es doble, ¿no? Es Dios y hombre, ¿no? Aparte de todas las discusiones teológicas que hubo sobre el asunto, ¿no? Pero Hegel admite que hay este doble aspecto, ¿no? Dios se hace hombre, sería la idea, se encarna en la naturaleza y se desarrolla en el espíritu, pero en el espíritu, en la filosofía del espíritu, es el hombre el que se eleva
sea, por la razón a Dios, ¿no? Y en ese sentido, en Hegel hay esta visión también, ¿no? El mundo del espíritu es el desarrollo por el cual la idea se hace consciente. Y por eso, al final del desarrollo del espíritu, se alcanza el espíritu absoluto, que es el espíritu que ya estaba en el principio, ¿no? Y por eso todo el sistema de Hegel es circular, como dijimos, ¿no? Bien, entonces vamos a exponer la filosofía del espíritu, que ya dijimos que es completamente una división en triadas, ¿no? Todo está dividido en triadas. Primero divide espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. A su vez, el espíritu subjetivo está dividido en 3 partes y los otros 2 también. Yo he publicado un artículo, lo podéis ver en mi página web, donde hay artículos académicos, que se llama Hegel y Aristóteles. Y hay una comparación entre Hegel y Aristóteles. Entonces ahí desarrollo un poco este sistema de Hegel, para el cual son fundamentales las triadas, ¿no? Que implican también este método dialéctico, ¿no? Que Hegel continuamente está suponiendo de Fichte, de que hay una tesis, por ejemplo, espíritu subjetivo, hay una antítesis, el espíritu objetivo, y hay una síntesis, el espíritu absoluto, ¿no? Y a su vez en el espíritu subjetivo hay otra división en triadas. Hay algunos intérpretes que dicen que Hegel no utiliza las triadas como Fichte, que utiliza el más complejo, pero esto no es cierto. A nivel general es así. Otra cosa es que haya análisis particulares en que Hegel se ve obligado a utilizar divisiones en 4 o otro tipo de distinciones, ¿no? Pero en principio toda la filosofía de Hegel llama la atención por esto, ¿no? Porque es como una catedral, como dije alguna vez, como San Julián de los Prados, la iglesia, que está dividida, todas las capillas dedicadas a la Trinidad, están divididas en 3, ¿no? Pues Hegel igual, todas las partes del sistema de Hegel están divididas en 3. Entonces, la primera parte del espíritu subjetivo, Hegel a su vez la divide en 3, ¿no? Distingue una parte primera, que es la manifestación cuando aparece el espíritu por primera vez después de la naturaleza, cuando despierta, empieza a despertar, diríamos. Dice, es el espíritu en su forma más primitiva, que llama parte antropológica, ¿no? Lo que llamaríamos hoy el estudio de lo primitivo, la antropología, en el sentido de que estudia al hombre en sus estadios más primitivos antes de los desarrollos civilizados, ¿no? En ese sentido es en el que Hegel dice que aparece primero el espíritu en su inmediatez, que todavía no tiene la forma, no es la conciencia, ni siquiera la personalidad, ¿no? En segundo lugar, aparece, cuando empieza a alcanzarse la conciencia, aparece un desarrollo del espíritu subjetivo que Hegel llama el momento fenomenológico y utiliza las divisiones de la fenomenología, la primera parte, para hacer un resumen aquí de cómo se pasa de este estadio puramente antropológico, que es el estadio de muchos pueblos primitivos, dice Hegel, incluso no solamente de pueblos primitivos, ni siquiera los griegos y los romanos habrían alcanzado este momento, ¿no? El momento, empezarían a alcanzarlo con las figuras de la fenomenología, como vimos la conciencia estoica y todo esto ya aparece en los griegos, ¿no? Pero este momento se alcanza en Europa, según Hegel, en el Renacimiento, que es cuando se alcanza el desarrollo pleno del segundo momento del espíritu subjetivo, que es el paso por las fases de la conciencia, la autoconciencia y la razón, ¿no? Cuando se alcanza la razón, este espíritu es cuando es el espíritu europeo, realmente el Renacimiento, ¿no? Cuando el espíritu se hace racional plenamente y comprende que el mundo es racional y que él es racional y por tanto hay una reconciliación entre lo finito y lo infinito, todo eso que decía la fenomenología del espíritu, ¿no? En ese sentido, la tercera parte del espíritu subjetivo, Hegel la dedica al desarrollo de este espíritu que es racional, y es una especie de psicología racional, ¿no? Una explicación de la psicología racional que Hegel pues divide en dos partes. Primero, las facultades teóricas, pues analiza la intuición, la memoria, la imaginación, ¿vale? Como las analiza la psicología racional. Y después analiza
las facultades prácticas, tiene que ver con la voluntad, con las emociones, con los sentimientos. Es decir, una especie de esta parte pues hace una especie de psicología, ¿no? En la que aparece ya en el sujeto la idea de la persona y la idea, y la idea de la libertad individual, ¿no? La idea de que el sujeto es libre individualmente, dice Hegel, es una idea que tarda mucho en aparecer en la historia, ¿no? Realmente no aparece hasta Europa y aparece en ese sentido, es en esta parte del desarrollo del espíritu subjetivo final donde aparece el sujeto que se conoce a sí mismo como libre, racional, y en ese sentido, pues con esto se pasa a la segunda parte del espíritu que llama Hegel el espíritu objetivo. ¿Cómo se pasa al espíritu objetivo? Pues Hegel dice que el sujeto en el momento de que es libre, se sabe ya como sujeto libre, como persona, pues entonces puede pasar al concepto de propiedad, ¿no? La idea de propiedad está ligada a la persona. Y en ese sentido, la relación del individuo con los objetos, del individuo personal con los objetos, pasa a ser una relación de propiedad personal de esos objetos, se los apropia. Entonces aparecen unos derechos, ¿no? Porque al ser libre tiene ya unos derechos. Entonces tiene unos derechos de propiedad, por ejemplo, dice Hegel, aparece ahí, lo deduce ahí, ¿no? Entonces el derecho de propiedad pues inaugura la idea de la persona en el sentido moderno, ¿no? Como un sujeto de derechos con capacidad para poseer las cosas o no poseerlas. Dice Hegel, un individuo puede poseer una propiedad, pero también puede deshacerse de ella, porque es un objeto. No puede deshacerse, dice Hegel, de su libertad. Por ejemplo, Hegel pone el caso de que un individuo, tanto que persona, puede apropiarse de un objeto o deshacerse de ese objeto, o por ejemplo venderlo a otro. Y por eso aparece aquí una relación jurídica, ¿no? El contrato y todo esto, que es propia del espíritu objetivo, ¿no? Pero lo que no puede hacer un individuo, según Hegel, es venderse a sí mismo como esclavo, ¿no? En ese sentido, para Hegel no cabe esta posibilidad. El derecho, entonces, aparece el derecho solamente sobre cosas. Y en ese sentido aparece el desarrollo del derecho al poder un individuo desprenderse de un objeto y transmitirlo a otro, pues aparece una relación libre de intercambio de objetos que al ser libre, pues en tanto que puede ser incumplida por las partes, porque libremente pueden cumplir o no el contrato, pues se necesita la aparición de una instancia del derecho que regule estas relaciones. Aquí es donde Hegel deduce el derecho, ¿no? El derecho como